Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. En el universo siempre cambiante de la crónica social española, donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario y donde una comida familiar puede convertirse en material de tertulia nacional, hay noticias que irrumpen como un auténtico terremoto emocional. No todas tienen la misma magnitud, claro está. Algunas son meros temblores pasajeros, mientras que otras generan ondas expansivas que alcanzan a todos los rincones del país. Esta historia pertenece, sin duda, al segundo grupo. Todo comenzó como empiezan muchas de estas situaciones, con una sospecha ligera, casi imperceptible, algo que no encajaba del todo en la aparente normalidad. En una familia acostumbrada a vivir bajo el foco público, los pequeños cambios rara vez pasan desapercibidos. Y aunque se intente mantener la calma y seguir adelante como si nada ocurriera, hay detalles que se resisten a permanecer ocultos. La vida de quienes han crecido bajo la mirada constante del público tiene algo de peculiar. No es solo que cada paso pueda ser observado o comentado, sino que incluso los silencios, las ausencias o las miradas esquivas adquieren un significado especial. En ese contexto, cualquier alteración en la rutina puede convertirse en el inicio de una historia mucho mayor de lo que inicialmente parecía. Julia Janeiro, joven, conocida y con una presencia creciente en redes sociales, llevaba tiempo construyendo su propio espacio. Su estilo, su forma de comunicarse, su manera de mostrarse al mundo, todo formaba parte de una narrativa personal que, como suele suceder, no siempre coincide con la percepción que los demás tienen de ella. Y es precisamente en ese punto donde las cosas comenzaron a complicarse. Al principio, fueron comentarios aislados. Un cambio en el tono de sus publicaciones, alguna que otra ausencia llamativa, ciertas imágenes que parecían sugerir más de lo que mostraban. Nada concluyente, nada definitivo, pero suficiente para que quienes la rodeaban empezaran a hacerse preguntas. Y cuando en una familia las preguntas empiezan a acumularse, tarde o temprano alguien decide buscar respuestas. La escena, según quienes aseguran conocer los detalles, fue de esas que se quedan grabadas en la memoria. No hubo gritos iniciales ni dramatismo exagerado, sino más bien una tensión contenida, un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Porque hay momentos en los que lo que no se dice tiene más fuerza que cualquier palabra. Jesulín y Campanario, figuras acostumbradas a gestionar situaciones complejas, se encontraron de repente ante algo que no esperaban. No era una noticia pública, ni un rumor mediático, ni una polémica pasajera. Era algo íntimo, cercano, que afectaba directamente a su entorno más inmediato. Y eso, por mucho que uno esté acostumbrado a la exposición mediática, nunca se gestiona igual. Dicen que la sorpresa fue absoluta, que durante unos instantes nadie supo muy bien cómo reaccionar. Porque una cosa es imaginar escenarios posibles y otra muy distinta enfrentarse a ellos cuando se convierten en realidad. Y en ese punto, el desconcierto es inevitable. El llamado engaño, una palabra que, por sí sola, ya carga con un peso considerable, no fue algo simple ni fácilmente explicable. No se trataba de una mentira evidente ni de una situación que pudiera resolverse con una aclaración rápida. Era, más bien, una cadena de decisiones, omisiones y circunstancias que, al unirse, dibujaban un panorama complicado. En medio de todo esto, el humor, ese recurso tan humano para aliviar tensiones, hizo su tímida aparición. No en forma de chistes estruendosos ni de carcajadas fuera de lugar, sino en pequeños comentarios, en ironías suaves que permitían, al menos por un momento, rebajar la carga emocional del momento. Porque incluso en las situaciones más serias, hay espacio para una sonrisa contenida. Bueno, al menos esto no saldrá en portada mañana. ¿O sí?, habría dicho alguien con media sonrisa, en un intento de destensar el ambiente. Y aunque la frase pudiera parecer ligera, en realidad reflejaba una preocupación muy real, la posibilidad de que lo ocurrido trascendiera al ámbito público, porque esa es otra de las variables en juego en este tipo de historias. No basta con gestionar lo que ocurre puertas adentro, también hay que considerar lo que podría suceder si la situación se hace pública. Y en un entorno donde la información circula con rapidez, esa posibilidad nunca está del todo descartada. Julia, por su parte, no permaneció ajena a la situación. Lejos de mostrarse indiferente, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones en un contexto que no siempre facilita las conversaciones difíciles. Porque si algo caracteriza a estas situaciones es precisamente la necesidad de hablar, de explicar, de intentar que los demás comprendan lo ocurrido. No es fácil. Nunca lo es. Y menos cuando hay emociones intensas de por medio. Pero en algún momento, alguien tiene que dar el paso. Y en este caso, ese momento llegó. Las explicaciones no fueron inmediatas ni completamente lineales. Hubo pausas, silencios,
frases a medio terminar. Porque cuando se intenta explicar algo complejo, las palabras no siempre salen como uno quisiera. Y sin embargo, poco a poco, la historia comenzó a tomar forma. Se habló de decisiones tomadas en momentos concretos, de percepciones equivocadas, de intentos de evitar conflictos que, paradójicamente, acabaron generando uno mayor. Nada extraordinario en el fondo, si se analiza desde una perspectiva amplia. Porque, al fin y al cabo, estas situaciones forman parte de la experiencia humana. Lo que cambia es el contexto en el que se desarrollan. Jesulín, con esa mezcla de serenidad y firmeza que le caracteriza, intentó mantener la calma. No porque la situación no le afectara, sino porque entendía que perder los nervios no ayudaría a resolver nada. Campanario, por su parte, mostró una sensibilidad especial hacia el momento, consciente de que más allá del conflicto puntual, había una dimensión emocional que requería atención. El proceso no fue inmediato. No hubo una resolución rápida ni un cierre definitivo en cuestión de horas. Como suele suceder en estos casos, todo requirió tiempo. Tiempo para asimilar lo ocurrido, para procesar las emociones, para encontrar un punto de equilibrio. Y mientras tanto, la vida continuaba. Porque una de las paradojas de estas situaciones es que, aunque para quienes las viven parecen ocuparlo todo, el mundo sigue girando. Las obligaciones siguen ahí, las rutinas continúan, y en medio de todo eso hay que encontrar la manera de seguir adelante. En algún momento, incluso, surgieron situaciones casi absurdas que arrancaron sonrisas involuntarias. Como cuando alguien, en medio de una conversación seria, interrumpió para preguntar qué había de cenar. Puede parecer trivial, pero ese tipo de interrupciones tienen algo profundamente humano. Nos recuerdan que, por muy intensos que sean los momentos, la vida cotidiana sigue su curso. Con el paso de los días, la intensidad inicial fue dando paso a una calma relativa. No porque todo estuviera resuelto, sino porque las emociones más inmediatas habían encontrado una vía de expresión. Y en ese nuevo escenario, fue posible empezar a reconstruir, a replantear, a buscar soluciones. No se trata de olvidar lo ocurrido, ni de minimizar su importancia. Se trata, más bien, de integrarlo en una narrativa más amplia, de entender que forma parte de un proceso. Porque si algo enseñan estas situaciones es que las relaciones, como la vida misma, están en constante evolución. Julia, en ese sentido, se encontró ante una oportunidad compleja pero significativa, la de aprender de lo ocurrido. No en un sentido moralizante ni simplista, sino como parte de su propio desarrollo personal. Porque cada experiencia, por difícil que sea, puede convertirse en una fuente de aprendizaje. Por su parte, sus padres tuvieron que adaptarse a una nueva realidad, a una situación que no habían previsto pero que requería su atención. Y en ese proceso también hubo espacio para la reflexión. Sobre las expectativas, sobre la comunicación, sobre la manera en que se gestionan los conflictos. No hay fórmulas mágicas ni soluciones universales para este tipo de situaciones. Cada familia, cada persona, encuentra su propio camino. Pero hay algo que suele repetirse: la necesidad de escuchar, de entender, de intentar ponerse en el lugar del otro. Con el tiempo, lo que en un primer momento fue un bombazo fue perdiendo parte de su carácter explosivo. No porque dejara de ser importante, sino porque se integró en una narrativa más amplia, más matizada. Y en ese proceso, la historia dejó de ser un episodio aislado para convertirse en parte de una evolución. Quizá, visto desde fuera, todo esto pueda parecer exagerado. O incluso previsible. Pero cuando se vive desde dentro, la perspectiva cambia. Cada detalle adquiere un significado especial, cada conversación tiene un peso particular. Y sin embargo, al final, hay algo que permanece constante: la capacidad de adaptación. Porque por muy inesperadas que sean las situaciones, las personas tienen una sorprendente habilidad para encontrar formas de seguir adelante. Incluso con una sonrisa, a veces. Aunque sea leve, aunque aparezca en el momento más inesperado. Porque si algo demuestra esta historia es que, incluso en medio del desconcierto, hay espacio para la comprensión. Y que, más allá de los titulares impactantes y las palabras llamativas, lo que realmente importa es lo que ocurre en ese espacio íntimo donde las personas intentan entenderse. Y ahí, lejos del ruido exterior, es donde realmente se decide cómo continúa la historia. Y ahí, en ese espacio íntimo donde las palabras pesan más que cualquier titular y donde las miradas dicen tanto como los discursos, el ambiente seguía cargado de una densidad difícil de describir. No era exactamente hostilidad, pero tampoco podía llamarse tranquilidad. Era más bien una especie de suspensión emocional, como si todos los presentes estuvieran caminando sobre un terreno que no terminaban de reconocer del todo. Las pausas entre frase y frase se alargaban más de lo habitual. No porque faltaran cosas que decir,
sino porque cada palabra requería un cálculo previo, una especie de filtro interno que evaluaba si lo que estaba a punto de pronunciarse ayudaría a aclarar la situación o, por el contrario, añadiría más confusión. Ese ejercicio constante de contención convertía la conversación en algo casi quirúrgico. Había detalles pequeños, aparentemente insignificantes, que adquirían un protagonismo inesperado. El sonido de un vaso al apoyarse sobre la mesa parecía más fuerte de lo normal. El leve roce de una silla al moverse rompía el silencio con una intensidad casi exagerada. Incluso el tic-tac de un reloj, ese sonido que normalmente pasa desapercibido, parecía marcar el ritmo de una escena que nadie había ensayado. Julia, en ese momento, no ocupaba únicamente un lugar físico en la habitación, sino también un espacio emocional central. Su postura, su forma de evitar o sostener la mirada, la manera en que entrelazaba los dedos o se los llevaba al cabello, todo era observado, interpretado, casi analizado en tiempo real. No desde una actitud inquisitiva, sino desde la necesidad de entender. Porque entender era, en ese punto, el objetivo principal. No tanto juzgar, ni siquiera reaccionar de forma inmediata, sino intentar reconstruir una secuencia de hechos que, aunque ya había sido parcialmente explicada, todavía presentaba zonas difusas. Y esas zonas, precisamente, eran las que generaban mayor inquietud. Hubo un momento particularmente revelador en el que una simple pregunta, formulada con aparente calma, dejó en evidencia la complejidad de la situación. No fue una pregunta agresiva ni directa en exceso, pero sí lo suficientemente precisa como para exigir una respuesta que no pudiera esquivarse fácilmente. Y ahí, en ese instante, se produjo una de esas pausas que parecen extenderse más allá del tiempo real. Julia respiró hondo antes de responder. No de forma teatral, sino como quien necesita unos segundos adicionales para ordenar sus ideas. Y ese gesto, tan humano y tan reconocible, tuvo un efecto curioso. Por un lado, aumentó la tensión, pero por otro también generó una cierta empatía. Porque todos, en algún momento, han necesitado ese pequeño margen antes de decir algo importante. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono que combinaba determinación y vulnerabilidad. No era una defensa cerrada ni una confesión abierta, sino algo intermedio, una especie de relato que intentaba dar sentido a decisiones que, vistas desde fuera, podían parecer contradictorias. Y en ese relato comenzaron a aparecer matices que hasta ese momento no habían sido considerados. Se habló de percepciones, de interpretaciones, de momentos en los que lo que parecía claro en un principio terminó resultando ambiguo. Y aunque esas explicaciones no eliminaban el conflicto, sí contribuían a transformarlo. Porque ya no se trataba únicamente de un engaño entendido en términos absolutos, sino de una situación más compleja, donde las intenciones y los contextos jugaban un papel relevante. En medio de esa exposición, hubo incluso un instante que rozó lo irónico. Al intentar explicar una de las decisiones, Julia utilizó una comparación tan cotidiana que, por un segundo, descolocó a todos. Es como cuando dices que solo vas a ver un capítulo más y acabas viendo toda la temporada, comentó, con una media sonrisa que parecía pedir permiso para existir. La frase, inesperada en ese contexto, provocó una reacción leve pero significativa, una exhalación colectiva que, sin llegar a ser risa, sí rompió momentáneamente la rigidez del ambiente. Ese tipo de momentos, aunque breves, tienen un valor especial. Funcionan como pequeñas grietas en la tensión, permitiendo que el aire circule y que las emociones no se acumulen hasta el punto de resultar insoportables. No solucionan el problema, pero lo hacen más manejable. Jesulín, mientras tanto, mantenía una actitud que podría describirse como atenta pero contenida. No interrumpía innecesariamente, pero tampoco se mostraba distante. Su forma de asentir en determinados momentos, de fruncir ligeramente el ceño en otros, indicaba que estaba procesando cada detalle. Y aunque no verbalizaba todo lo que pensaba, su presencia era claramente activa. Campanario, por su parte, parecía moverse en un registro emocional ligeramente distinto. Más perceptivo, más enfocado en los matices. En varios momentos intervino no para cuestionar, sino para reformular lo que se estaba diciendo, como si intentara asegurarse de que todos estaban entendiendo lo mismo. Esa capacidad de traducir emociones en palabras más claras resultó, en varios puntos, clave para que la conversación no se desviara. Sin embargo, no todo fluía con esa relativa armonía. Hubo instantes en los que las versiones parecían no encajar del todo, donde una afirmación generaba una nueva duda, donde un detalle aparentemente menor adquiría una importancia desproporcionada. Y en esos momentos, la tensión volvía a elevarse, recordando que la situación estaba lejos de resolverse. Uno de los aspectos más complejos era la gestión de las expectativas. Porque más allá de lo ocurrido, había una capa adicional relacionada con lo que cada uno esperaba de los demás.
Y esas expectativas, como suele suceder, no siempre habían sido explicitadas previamente. Lo que para uno podía parecer evidente, para otro no lo era tanto. Y ahí surgían los malentendidos. En un momento determinado, alguien mencionó algo que, aunque no estaba directamente relacionado con el engaño, aportó una perspectiva interesante. Se habló de la dificultad de crecer en un entorno donde todo parece amplificado, donde cada decisión puede tener una repercusión mayor de la habitual. No como una excusa, sino como un contexto que influye, aunque no determine completamente. Ese comentario introdujo un nuevo elemento en la conversación: la posibilidad de mirar la situación no solo desde el hecho puntual, sino desde un marco más amplio. Y aunque no todos reaccionaron de la misma manera ante esa idea, sí permitió que el tono general se suavizara ligeramente. Aún así, quedaban cosas por decir. Detalles que no habían sido completamente aclarados, preguntas que seguían en el aire, emociones que todavía no habían encontrado su forma definitiva. Y todo eso coexistía en ese espacio, sin resolverse del todo, pero tampoco desbordándose. La sensación era la de estar en medio de un proceso, no en su final. Como si la conversación hubiera abierto una puerta que llevaba a otras conversaciones, a otras reflexiones, a otros momentos similares que, inevitablemente, tendrían que abordarse más adelante. Y mientras tanto, en ese preciso instante, lo único que parecía claro era que nadie quería abandonar la conversación sin haber intentado, al menos, acercarse un poco más a una comprensión compartida. Aunque fuera parcial. Aunque quedaran flecos. Aunque el camino fuera más largo de lo esperado. Porque en ese tipo de situaciones, lo importante no es tanto llegar rápidamente a una conclusión, sino evitar que el silencio vuelva a instalarse como única respuesta. Y en ese sentido, el hecho de seguir hablando, con pausas, con dudas, con pequeños momentos de ironía, ya era, en sí mismo, un avance, y ese avance, aunque pudiera parecer mínimo desde fuera, tenía una consistencia interna que se percibía en pequeños gestos, en matices casi imperceptibles que, sin embargo, cambiaban el tono general de la escena. No era una transformación brusca ni un giro dramático, sino algo mucho más sutil, como cuando una habitación ligeramente oscura empieza a aclararse sin que nadie haya encendido explícitamente la luz. Las posiciones físicas dentro del espacio también comenzaron a reflejar ese cambio. No de manera consciente, sino casi instintiva. Una silla que antes estaba orientada en ángulo se alineó un poco más hacia el centro. Un cuerpo que permanecía rígido se relajó lo suficiente como para apoyar la espalda. Son ajustes pequeños, pero en ese contexto funcionaban como indicadores de algo más profundo, una ligera apertura. Las manos, que hasta hacía poco se mantenían tensas, empezaron a moverse con más naturalidad. No en gestos exagerados, sino en movimientos que acompañaban las palabras, como si el cuerpo comenzara a colaborar con el discurso. Incluso el contacto visual, que había sido intermitente y evasivo, empezó a sostenerse durante unos segundos más de lo habitual. Y en esas miradas había menos interrogación y un poco más de intento de comprensión. Julia, que hasta entonces parecía medir cada palabra con extrema cautela, comenzó a construir frases un poco más largas, menos fragmentadas. Ya no eran respuestas aisladas, sino intentos de explicar procesos, de dar contexto, de hilar lo ocurrido con una lógica interna que, aunque no eliminaba las contradicciones, sí permitía verlas desde otro ángulo. Su tono seguía siendo cuidadoso, pero había en él una leve variación, menos defensiva, más narrativa. En un momento concreto, se detuvo para precisar algo que, hasta ese instante, había quedado ambiguo. No lo hizo porque se le pidiera, sino como si ella misma sintiera la necesidad de completar la imagen. Ese impulso, casi espontáneo, fue percibido de inmediato por los demás. No tanto por el contenido de la aclaración, sino por lo que implicaba, una disposición activa a no dejar zonas en sombra. Esa actitud generó una reacción en cadena. No visible de forma inmediata, pero sí perceptible en la manera en que los otros comenzaron a formular sus intervenciones. Las preguntas, sin dejar de ser precisas, adoptaron un tono ligeramente distinto. Menos orientadas a detectar fallos y más centradas en comprender conexiones. Es una diferencia fina, pero en ese tipo de situaciones resulta determinante. Hubo incluso un instante en el que una pregunta quedó suspendida en el aire durante unos segundos más de lo habitual, como si quien la formulaba estuviera reconsiderando su propia intención antes de terminarla. Finalmente, la reformuló de una manera más abierta, menos cerrada, lo que permitió una respuesta menos defensiva. Ese pequeño ajuste, casi imperceptible, evitó que la conversación entrara en un terreno más áspero. El ritmo también cambió. Ya no había esa sucesión de intervenciones contenidas y silencios densos, sino una cadencia algo más fluida. Seguían existiendo pausas, pero ya no pesaban de la misma manera.
Eran pausas que parecían formar parte del discurso, no interrupciones que lo bloqueaban. Como si la conversación hubiera encontrado, aunque fuera provisionalmente, un compás más llevadero. En ese contexto, los detalles cotidianos volvieron a adquirir protagonismo, pero esta vez de una forma menos tensa. El sonido de un vaso ya no resultaba intrusivo, sino simplemente presente. Una respiración profunda dejaba de interpretarse como señal de incomodidad y pasaba a percibirse como un gesto natural. Incluso el famoso tic-tac del reloj, que antes parecía marcar cada segundo con insistencia, se integraba ahora en el fondo, como un acompañamiento constante pero no dominante. Campanario, en uno de esos momentos en los que la conversación parecía estabilizarse, intervino con una observación que no añadía información nueva, pero que tenía un valor particular. Sintetizaba lo dicho hasta ese punto. No era un resumen frío, sino una especie de reflejo de lo que estaba ocurriendo, expresado con palabras que facilitaban que todos se reconocieran en ellas. Ese tipo de intervenciones, lejos de cerrar el diálogo, lo ordenan. Jesulín, al escuchar esa síntesis, hizo un gesto leve, casi imperceptible, que podría interpretarse como asentimiento. No fue una aprobación total ni un cierre, pero sí una señal de que, al menos en ese momento, la conversación estaba transitando por un terreno más comprensible. Su postura seguía siendo firme, pero ya no transmitía la misma rigidez inicial. Julia, al percibir ese cambio, pareció encontrar un margen ligeramente mayor para expresarse sin esa sensación constante de estar siendo evaluada en cada palabra. No desapareció la cautela, pero se transformó en algo más manejable. Y en ese nuevo espacio surgieron matices que antes no habían aparecido, dudas personales, momentos de indecisión, incluso cierta autocrítica que no sonaba impuesta, sino genuina. En uno de esos pasajes, hubo un comentario que, sin ser humorístico en sentido estricto, introdujo una ironía suave que volvió a aliviar la carga. Al referirse a una serie de decisiones encadenadas, alguien comentó, con un tono casi reflexivo, que si esto fuera un guión, probablemente lo habrían reescrito en la segunda escena. La frase, dicha sin intención de provocar risa, generó una reacción leve pero compartida, esa especie de sonrisa que aparece cuando se reconoce lo absurdo dentro de lo serio. Ese tipo de momentos, lejos de trivializar lo ocurrido, lo humanizan. Permiten que la situación no se convierta en algo monolítico, inaccesible, sino en un proceso en el que caben distintas capas, la tensión, la reflexión, incluso pequeños destellos de ligereza. Aún así, la conversación no perdía su núcleo. Seguía habiendo puntos delicados, aspectos que requerían atención, zonas donde las interpretaciones podían divergir. Pero ahora existía una base mínima sobre la que trabajar, una disposición compartida a no romper el diálogo. En algún momento, el silencio volvió a aparecer, pero ya no tenía la misma cualidad. No era un silencio cargado de incertidumbre, sino más bien un espacio de asimilación. Nadie parecía tener prisa por llenarlo de inmediato. Y esa ausencia de urgencia, en sí misma, indicaba un cambio importante. Las miradas, que antes buscaban respuestas inmediatas, ahora parecían aceptar que no todo tenía que resolverse en ese instante. Había una comprensión implícita de que el proceso requería tiempo, incluso dentro de ese mismo momento detenido. Y esa aceptación reducía la presión. En ese equilibrio frágil, pero real, la escena adquiría una nueva textura. Seguía siendo compleja, seguía siendo emocionalmente exigente, pero ya no estaba dominada exclusivamente por la sorpresa o el desconcierto inicial. Había entrado en una fase distinta, más analítica, más consciente. Y en medio de todo ello, permanecía esa voluntad silenciosa de no retroceder al punto de partida, de no dejar que lo no dicho volviera a ocupar el espacio que, poco a poco, estaban consiguiendo llenar con palabras. Aunque fueran imperfectas. Aunque a veces resultaran insuficientes. Porque en ese instante, más que encontrar una respuesta definitiva, lo que realmente estaba en juego era la capacidad de sostener la conversación sin que se rompiera. Y eso, en sí mismo, exigía una atención constante, casi delicada, como quien mantiene el equilibrio en una superficie inestable sin dejar de avanzar, aunque sea milímetro a milímetro.